Bendiciones, qué gusto saludarles. Hoy tenemos una nueva sesión y quiero compartir con ustedes el poder de la visión, ¿no? El poder de la visión. Y para eso vamos a tomar como ejemplo la vida de un hombre de Dios tremenda, ¿no es cierto?, que nos bendijo a todos nosotros. Hemos leído alguna vez de José. José es un personaje bíblico que nos permite entender los efectos de una visión divinamente inspirada. Su historia ocupa los últimos capítulos del libro de Génesis. Todo comienza con un sueño, una visión a la edad de 17 años. En el sueño Dios le muestra el futuro que le esperaba, autoridad, gobierno, era su destino, ¿no? En la emoción y la perplejidad de lo que aquello significaba se lo contó a sus hermanos, y la historia registra que lo envidiaron aún mucho más. Entonces José fue un joven muy especial para su padre Jacob. Nació en la vejez de su padre, de la mujer que él más amaba, y en el cual sus sueños se cumplirían. Podríamos decir que José era el niño mimado de la casa. Las continuas atenciones y cuidado del padre hacia José, ¿no es cierto?, hacia José despertaron en sus medios hermanos envidia y celos. A pesar de todo esto, Dios tenía un plan diseñado para José, el cual comenzó a mostrarle a una edad muy temprana. Aquella visión causó la persecución de sus hermanos, quienes quisieron apagar el sueño y destino de José. Lo echan a una cisterna, de donde fue sacado por unos mercaderes madianitas que lo vendieron a unos ismaelitas que iban camino a Egipto. Allí Potifar, oficial de Faraón, compró a José de manos de los ismaelitas que lo habían llevado. En la casa de su amo, Dios le dio gracia y favor, y como resultado la casa del egipcio fue aún bendecida. Luego de un tiempo, la mujer de su amo puso los ojos en él y le pidió a José que durmiera con ella. José se resistió, no pecó contra Dios y no cedió a su ofrecimiento. Esto provocó que la mujer lo acuse falsamente y lo encarcele. Sin embargo, el texto dice que Jehová estaba con él. En la cárcel se convirtió en un líder e interpretador de sueños. Antes de su liberación, interpretó dos sueños, uno al copero, el otro al panadero. Ambos sueños se cumplieron. Pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño y nadie de su reino sabía interpretarlo. El copero recordó a José y se lo recomendó a Faraón. Lo llevaron ante Faraón y lo interpretó con precisión. Dios le dio sabiduría. De allí pasó a ser el segundo en autoridad en todo Egipto. Desde el momento que José tuvo el sueño hasta su cumplimiento pasaron 13 largos años de experiencias y sufrimientos. Cuando llegó al trono, un gran hambre cubrió la tierra. Sus hermanos fueron a Egipto, enviados por su padre para buscar alimentos, y allí José los reconoce. Su corazón estaba compungido y diseñó un plan para restaurar a su familia. En posición de autoridad y con la oportunidad de vengarse, aquel hombre resiste la tentación de pagar mal por mal y decide amar y cuidar a los suyos. ¿Cómo nace en el hombre la capacidad de amar y restaurar aun cuando le han hecho mal? Es aquí donde vemos una vez más el poder de una visión en el corazón de una persona. Todo comenzó con una visión. De esa historia podemos aprender varios principios, ¿no? Y los principios que vamos a analizar ahora, ¿no?, es: número 1, una visión dada por Dios te inmortaliza hasta su cumplimiento. Fíjese, el odio, la envidia, ¿no?, la cisterna y la cárcel no pudieron matar a José antes de tiempo. La visión que Dios le había impartido crea un cerco de protección contra su vida. Por eso todo lo que ha pasado no ha sido suficiente para apagar la pasión de ver el cumplimiento de lo que Dios le ha mostrado. Mientras que otros en el camino se han rendido, usted ha sido guardado hasta ese momento por causa de la visión. Es en realidad que en el proceso ha sido probado, dificultades se han presentado, pero eso no cancela lo que Dios le ha mostrado. Aun cuando usted mismo haya cometido serios errores, como en el caso de Moisés, por causa de ignorancia, la visión le restaurará su dignidad, identidad y misión. Número 2, una visión dada por Dios pone en perspectiva los obstáculos del camino. José no permitió que la amargura y el resentimiento llenaran su corazón. Lo que él había visto en el sueño era más glorioso que lo que estaba viviendo en aquel momento. Esta capacidad de mantener en perspectiva el presente en relación con la visión lo protegerá de tomar decisiones a la ligera. José sabía que aún sus enemigos eran parte del personal necesario para el cumplimiento de la visión. Una persona de visión no tiene enemigos. Cristo nunca tuvo enemigos porque él sabía que los que se oponían eran necesarios para el cumplimiento de su propósito.
Esto lo llevó a perdonar en la cruz a los que lo habían crucificado, liberándose así de la amargura y resentimiento que puede nacer en el corazón. Muchas personas guardan en su corazón heridas y amarguras que contaminan su propósito y visión. Considere que muchas de las cosas que han vivido eran necesarias para acercarse más a su destino. Yo he conocido a personas que no hubieran logrado nada si no hubieran pasado por las dificultades que tuvieron. No hay tierra prometida si no pasa un desierto, no hay gloria sin una cruz, no hay recompensa si no se ha trabajado. Si puede poner en perspectiva que lo que ha vivido era necesario, encontrará suficiente fuerza para poder liberar el perdón sobre y en aquellos que lo han ofendido. No contamine su vida alojando recuerdos y ensayando escenas que no producen vida y pasión. La amargura es un veneno que contamina el alma. Decídase hoy a perdonar a sus ofensores, recobre la pasión por la vida y disfrute el cumplimiento de la visión. Los mismos que quisieron hacerle daño a José fueron aquellos que él ayudó en el tiempo de la necesidad. La Biblia no registra un evento en la vida de José donde él haya actuado motivado por amargura y resentimiento. Él mantuvo el enfoque correcto y sabía que lo que ellos habían planificado para su mal, Dios lo tornaría para su bien. Tercero, una visión dada por Dios lo convierte en un líder, aún en las situaciones más difíciles. En la cárcel, José no perdió el tiempo. Muchas personas, cuando están atravesando los obstáculos necesarios para el cumplimiento de su visión, se comportan de una manera que no es consistente con su propósito. Si su visión dicta que será pastor, no espere tener una iglesia para comportarse, vivir y ministrar como uno de ellos. Si su visión muestra que la voluntad de Dios la llevará a cabo en el campo de la medicina, no espere llegar a ser médico para comportarse como un médico. José era líder en la cárcel. No leemos que él estaba quejándose, frustrado, deprimido o desenfocado. Estaba tan concentrado en sus sentidos que cuando llegó el momento de interpretar sueños lo hizo con tal precisión que ambas interpretaciones se cumplieron. Lo mismo vemos con el apóstol Pablo cuando estaba preso. Lo encontramos cantando a medianoche. Él y su compañero estaban descansando en la promesa de la visión que habían recibido. El evangelio tenía que ser predicado a los gentiles. De repente un terremoto abrió la puerta de la prisión y salieron, pero no sin antes ministrar salvación al carcelero de Filipos, que fue un puente para que la salvación llegara a muchas personas. No permita que sus dificultades lo desenfoquen. Dios le ha dado una visión y aunque esté pasando por dificultades, no permita que los problemas cambien su comportamiento. Ninguna visión quedará sin la confrontación de obstáculos. El problema de muchas personas no es que no tienen visión, sino que la clase de visión que tienen. Fíjese, no podemos confundir la visión con los resultados que una visión produce. La visión es dada para que el propósito se cumpla. En esencia, el propósito de Dios está relacionado con el gobierno, con la autoridad y con la multiplicación. Estos propósitos deben cumplirse en el corazón de toda visión, si es que esa visión cumplirá con los propósitos divinos. Fíjese, hay una diferencia entre visión y resultados. Fíjese que en la experiencia de liderazgo, me he encontrado con muchas personas que en el camino confunden la visión con los resultados. Un ejemplo claro de esto podemos notarlo en la vida de una iglesia. Una persona recibe un llamado para comenzar y pastorear una obra. Si la visión no está integrada al propósito de Dios, con facilidad se puede concluir que la visión es comprar terrenos o construir edificios. Aunque estos son ingredientes necesarios, no deben ser el motivo que gobiernen una visión. El terreno y la construcción son simplemente facilidades que serán necesarias en el desarrollo y cumplimiento del desarrollo del propósito y la visión de Dios para esa iglesia. El propósito debe ser expresar la razón por la cual esa iglesia existe, mientras que la visión tratará con la forma en que el propósito se hará realidad. Esta distinción es crucial en la vida de un líder. Si esto no es entendido, los resultados serán activismo religioso sin progreso y efectividad. En la vida de una persona, la visión crea enfoque y precisión. El llamamiento del apóstol Pablo fue acompañado de una visión celestial. Su misión fue definida por lo que se le mostró y su propósito fue cumplido a través de su ministerio. El enfoque producido por una visión mantiene a la persona concentrada y efectiva en lo que hace. Vemos el poder de este enfoque en la vida del apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esta precisión de enfoque hizo posible que
que gran parte del mundo de aquel tiempo fuera evangelizado. El enfoque crea un lente magnificador que produce el impacto de las distracciones. Fíjese, una persona enfocada evitará todo lo que trate de desconectarla de su meta y la visión que ha recibido. La visión necesita alimentarse de la palabra de Dios, la palabra profética, la historia y el Espíritu Santo para intensificar el potencial de los propósitos de Dios en la vida. Para que una visión pueda resistir y vencer los obstáculos del camino, necesita tener un fuerte contenido bíblico, ser balanceada y progresiva. Estos tres ingredientes son el combustible para toda visión. Cuando la visión se alimenta de la revelación bíblica, es capaz de separar los deseos humanos de los propósitos divinos. En esta etapa la visión es como un filtro. El balance ayudará a mantener las prioridades en orden, mientras que el progreso eliminará la falta de efectividad y conducirá a una evaluación consistente de procesos. ¿Cuáles son los factores que limitan una visión? El primer factor que puede limitar a una visión es una motivación equivocada. Toda persona tiene que preguntarse, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué deseo hacer esto? ¿Es esto parte del propósito de Dios para mi vida o es un deseo personal? ¿Cuál es mi fuente de inspiración? Las motivaciones equivocadas paralizan la energía necesaria para cumplir con una visión que resulte en alabanza y gloria al nombre del Señor. Cuando las motivaciones no están definidas, nace la competencia, el celo y la envidia. Se resiente a los que están progresando y hay una frustración constante en la vida. El segundo factor es la percepción no clara. Cuando la motivación es equivocada, produce neblinas en la visión. Si la percepción no es clara, conduce a participar en actividades y proyectos que no están en armonía con el desarrollo y progreso de la visión. En la vida de Cristo esto era muy evidente. Su entendimiento y enfoque lo llevó a maximizar su tiempo en la tierra. Por ejemplo, no pasaba la misma calidad de tiempo con todos. Sus amigos eran solo aquellos que hacían la voluntad del Padre. Se mantuvo enfocado solo en lo que vino a hacer. Muchas personas cometen el error de pensar que estar ocupados es lo mismo que ser efectivos. Estar ocupados no significa que se está logrando algo. Cristo solo se enfocó en lo necesario porque su percepción era clara. Él sabía lo que había venido a hacer. El tercer factor que limita una visión es el egoísmo. La raíz del egoísmo es el orgullo, que hace creer que uno es autosuficiente y puede generar todos los recursos necesarios en el cumplimiento de una visión. Lamentablemente, estas personas usualmente terminan frustradas y solas. Nadie, por más diestro que sea, recibe todo lo necesario para cumplir su visión solo. Toda visión necesita de un equipo de trabajo. Fíjese que cuando uno comienza una visión, cuando yo comencé mi visión, yo no tenía gente. Cuando comenzamos la iglesia, teníamos una visión clara del propósito de Dios para nosotros. Pero comenzamos 5. Después comenzamos a trabajar y en el tiempo fueron 12, fueron 15, fueron 20. Y cuando comenzaron a llegar a esas personas, cada uno tenía algo que contribuía al desarrollo saludable de la visión. Después de 7 años, vemos el fruto del trabajo en equipo. Hoy nuestra iglesia cuenta con un recurso de personas comprometidas a la excelencia y el bienestar de la iglesia. Si hubiéramos permitido que el orgullo entrara, estoy seguro que nada de lo que se ha hecho se hubiera logrado. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El cuarto elemento que limita la visión es el temor. Cuando Dios imparte una visión, siempre será más grande que sus habilidades, recursos financieros y actividades personales. Esto puede ser intimidante, pero sin embargo, con cada visión que Dios imparte, también provee los recursos para suplirla. La visión viene acompañada de la provisión. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo hicieron con los recursos necesarios para edificar el tabernáculo en el desierto. Cuando Nehemías se dispuso a reconstruir el muro, Dios usó al rey para proveerle lo necesario. El ministerio de Cristo fue financiado antes de comenzarlo. 3 hombres sabios, dice la Biblia, le trajeron oro, incienso, mirra. Aquello no era simbólico, sino práctico. La Biblia registra que las mujeres le servían a Jesús con sus bienes. El libro de los Hechos menciona a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y adinerada, que les servía a los apóstoles como una de las primeras convertidas. El dinero no es un problema para Dios. Él es el dueño del oro y la plata. No deje que el temor lo paralice. El que le dio la visión está comprometido a financiar. Por eso es tan importante asegurarse que la visión sea impartida por Dios y no por un capricho del hombre. El quinto elemento, la indecisión.
Muchas personas nunca logran darle forma a la visión porque están indecisos. Y la indecisión es el fruto del doble ánimo. Esta actitud inconsciente provoca que en ellos dejar para mañana lo que podrían hacer hoy. Provoca en ellos diferir, aplazar lo que podían haber hecho. Las personas indecisas siempre están comenzando, pero nunca terminan. Tienen planes, pero no los ejecutan. Dios le dio una visión no le dio una visión para que la guarde, sino para que la cumpla. Su potencial está íntimamente ligado al desarrollo de la visión que Él le dio. Esperar a tener condiciones perfectas para iniciar el cumplimiento de la visión es un engaño. Nunca tendrá condiciones perfectas para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, cada vez que Dios te da una visión, Dios te da todo el resto. La visión debe ser escrita, articulada, establecida, trabajada y anticipada para que se cumpla. Dios no es un provocador. Él le dio una visión porque usted es parte de su propósito y plan en esta generación, en esta tierra. Sin visión, vivirá sin dirección y no podrá desarrollar el potencial que Dios ha depositado en usted. Vivirá frustrado y desenfocado. Estoy seguro que ese no es el estilo de vida que usted quiere vivir. Y estoy seguro que tampoco es la voluntad del Padre para usted. Como el águila en sus primeros años, usted no tenía una mirada clara del propósito y visión de Dios para su vida, pero ya ha madurado. Y Él quiere que se enfoque y no pierda más el tiempo. Elévese directo hacia el sol de justicia y participe con Él en las alturas. Crea en la visión que Dios le ha dado, crea en que Dios tiene el control de todo lo que usted está mandado a hacer. Dios le bendiga.